There you go. Correcto, Ok. perfecto. Ya está. Gracias. Bueno, me llamo Juan Carlos Cantú, soy el director de Teyel SACE, es una organización aquí en México y trabajamos todo tipo de investigaciones sobre tráfico ilegal de vida silvestre y mucho de nuestro trabajo se enfoca a loros y guacamayas. Y ahora les voy a presentar información sobre lo que es el tráfico ilegal en Internet, principalmente en Facebook en México. Bien, en México tenemos 22 especies de loros y guacamayas. 11 de ellas están clasificadas como en peligro de extinción aquí en México. 9 de ellas están clasificadas como amenazadas y 2 especies bajo protección especial. Es decir, todas las especies están en una categoría de riesgo en México. En el 2008 se logró una veda total a la captura y comercio de loros en México. Y es muy importante mencionarles que los mexicanos en general no pueden identificar a las diferentes especies de loros que tenemos en México. Prácticamente solo logran identificar a las 2 grandes guacamayas y al loro de cabeza amarilla. De ahí en fuera, no logran identificar otras especies y esto es muy importante y ahorita se lo voy a mostrar por qué. Los traficantes saben que los mexicanos no saben identificar a los loros y entonces las ventas que hacen las hacen en referencia al tamaño de la especie. Y entre más grande sea el ejemplar o la especie, es más caro, como pueden ver aquí. Y tan solo saben identificar a las especies, a la especie de loro de cabeza amarilla. En México es muy común que los traficantes le decoloren las plumas de las cabezas a las diferentes especies de loro, incluso a especies exóticas que no existen en México. De hecho, yo logré ver en alguna ocasión que le decoloraron, perdón, sí, que le decoloraron la cabeza a una guacamaya verde, pero esto es lo que sucede en el tráfico normalmente aquí en México. Y bueno, como les mencionaba, en el 2008 se decretó una veda total a la captura y venta de todas las especies de loros en México y de ese entonces al 2022 el tráfico ilegal ha decrecido en un 47%. Nosotros hicimos la primera estimación de lo que era el tráfico ilegal en el 2007, entre 65,000 y 78,000 animales al año, y para el 2022 disminuyó a 34,000 a 41,000. Sigue siendo muchísimo, pero es una disminución muy sustancial. Y esto ocurrió gracias principalmente a que se decretó la veda, pero también a una campaña de la reducción de la demanda ilegal que iniciamos junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 2009 y que se continúa hoy en día y en la cual han participado muchísimas organizaciones, instituciones, científicos y que pues realmente ha funcionado. Sin embargo, hay algunas personas que no están de acuerdo con la veda y que afirman que no ha habido una disminución y que los números que hemos manejado se deben a que el tráfico se movió de los mercados, de las calles, hacia el Internet. Entonces, que ellos afirman que no existió la disminución y que a la venta continúa en el Internet. Y entonces, por eso decidimos hacer un estudio para ver si esto era cierto. Entonces, en el año pasado, monitoreamos 124 páginas de Facebook, de anuncios clasificados y de plataformas de venta en Internet. Y lo hicimos de enero a diciembre del 2024. Hicimos el monitoreo una vez al mes, identificamos a las especies, contamos el número de ejemplares que estaban a la venta,
Fuimos el precio, cuando ponían el precio, también sacamos el nombre de cada uno de los vendedores y también vimos los compradores, los posibles compradores, los potenciales compradores que decían, por ejemplo, estoy interesado, díganme el precio, quiero comprar, cuestiones así. Eso los identificamos como compradores potenciales y vimos también de estos si eran hombres, si eran mujeres, su edad y también verificamos si se trataba de una estafa. Y esto es muy importante, ahorita lo vamos a ver. Bien, de las 22 especies de loros que hay en México, encontramos a la venta 13 especies, para un total de 527 loros en todo el año. Esto representa el 1.2 al 1.5% del tráfico ilegal anual, el estimado entre 34,000 y 41,000 loros. Y esto significa que el argumento de que el comercio se movió al Internet es completamente falso. Y es falso porque si no hubiera disminuido el tráfico, significaría que estos 527 loros que encontramos representarían la mitad del 1.2 al 1.5%, porque estaríamos ya hablando de 65,000 a 78,500 loros anualmente. Realmente nos sorprendió, no teníamos ni idea que iba a ser tan bajo el número de loros que encontramos, pero bueno, esto fue lo que... Y bien, ¿cómo es el comercio dentro de Internet? Pues prácticamente es igual al tráfico ilegal que se hace afuera, es decir, aumenta durante los meses de reproducción de buena parte de los loros en México. Esto es de marzo a junio, es cuando hubo mayor venta en Internet. Y bueno, nosotros contabilizamos 258 vendedores. De estos, el 83% fueron vendedores que subieron una publicación una o dos veces. Es decir, estos son vendedores que son los dueños de las mascotas y que estaban vendiendo a sus mascotas. Estaban vendiendo a su mascota porque, bueno, diferentes razones, ¿no? Ya no querían tener loros, iban a cambiar de casa, ya no podían tener, o y ya no lo querían cuidar, por mil razones, pero eran prácticamente vendedores de mascotas, el 83%. Es decir, estos realmente no son traficantes como tales. Solo el 17% los consideramos como verdaderos traficantes, y de entre estos, nosotros nominamos como traficantes oportunistas a aquellos que pusieron publicaciones de 3 a 5 ocasiones, es decir, eran aquellos que de alguna forma obtuvieron algún cargamento de unos 10, 15 loros y los estuvieron vendiendo durante algún tiempo, pero después desaparecieron el resto del año. Y los verdaderos traficantes, pues son los que vendían, presentaban publicaciones 6 hasta 17 veces. Y bien, de los compradores potenciales, encontramos que eran 1,161, la mayoría fueron representados por hombres, el 56%, y la inmensa mayoría fueron representados por jóvenes de 20 a 30 años, con el 75%. Y bien, lo que les decía de las estafas, el 56% de todos los loros que vimos a la venta eran falsos, eran fraudulentos, eran estafas, eran publicaciones diseñadas simple y sencillamente para robarles el dinero a la gente. Y había muchísimas formas de ver que se trataba de estafa. Por ejemplo, en la primera esta podemos ver que es la misma fotografía en diferentes años, y esto es
Aquí podemos ver que es la misma fotografía, pero por diferentes... aquí podemos ver que están utilizando el nombre de una compañía de una granja avícola para vender, y pues es un total fraude, ¿no? Incluso los de esta granja tuvieron que sacar un video para decirle a la gente que, pues, que ellos no eran los que estaban vendiendo loros y que era un fraude, que estuvieran utilizando su nombre. Y bien, ¿por qué el tráfico de pericos en Internet es tan pequeño? Bueno, tenemos que entender una cosa. México es un país muy grande, de hecho es el 14º país más grande del mundo, y esto significa que para que alguien quiera vender en Internet algo y lo quiera transportar de un lado al otro del país, tiene que utilizar la vía aérea. Sin embargo, esto no es posible. Las compañías prohíben el transporte de animales silvestres, incluso de algunos animales en general, y solamente encontramos una aerolínea que lleva silvestres, pero solicitaba todos los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que no podían realmente utilizar esta aerolínea. Ahora bien, existe el tráfico ilegal, que escondan a los animales como para mandarlos por paquetería. Sí, eso se hace mucho en México, pero se hace principalmente con reptiles, con anfibios, en algunas ocasiones con mamíferos, pero con aves no es posible porque lo tienen, para poder transportar un ave, tiene que ser en una paquetería que esté abierta para que las aves puedan respirar, no se asfixien. Además, las aves hacen mucho ruido, entonces es muy fácil que las detecten. Y entonces, simple y sencillamente, hay una limitante muy grande para que los traficantes puedan vender sus animales y enviarlos a todas partes en México. Y además tienen la competencia local de los traficantes locales que venden en los mercados, en las calles, en las carreteras. Y bueno, por eso el tráfico es muy pequeño. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Algunas preguntas aquí en la chat.